Las crisis globales se están incrementando, hermanos. Las profecías del libro de Daniel se están cumpliendo. Y nos preguntamos, ¿está cerca el fin del mundo? No solo se cumple la profecía de Apocalipsis, sino la de Daniel, que van de la mano. Definitivamente, cuando vemos los acontecimientos actuales, las crisis políticas, migratorias, económicas, sociales, ambientales, alimentarias y en el área de salud, y luego vamos a la Biblia para estudiar un poco el libro de Daniel en su profecía, nos damos cuenta del impacto que estas profecías del libro de Daniel están teniendo en el mundo actual. Daniel no solamente nos recuerda las profecías para el futuro, Daniel nos detalla lo que está pasando ahora mismo en el planeta. Por lo tanto, es importante que nos adentremos en el estudio del libro de Daniel. Hoy comenzamos este diplomado en escatología basado en el libro de Daniel, aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y si bien es cierto que el diplomado está pensado para los miembros de la Iglesia Bíblica de Guatemala, yo sé que muchos, miles más, se conectarán a través del canal de YouTube de este servidor André Carías y las personas podrán participar de este estudio de la profecía del libro de Daniel, que llegará desde ahora, mes de abril, hasta septiembre del año 2025, este estudio. Todo lo que está pasando en el mundo, hermanos, ya está escrito en la profecía bíblica. No hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Por lo tanto, solo debemos prestar atención a la profecía para saber los acontecimientos actuales y futuros. El libro de Daniel fue escrito hace más de 2500 años y es una de las joyas proféticas del Antiguo Testamento. A lo largo de sus 12 capítulos se entrelazan relatos de valentía y de fidelidad con visiones proféticas que han cautivado y han desafiado a las generaciones de creyentes. Por lo tanto, lo más impresionante de la profecía de Daniel no es lo que va a ocurrir en el futuro, sino que es lo que está ocurriendo en el presente, porque esto nos enlaza con lo que ocurrirá en el futuro y a la luz de las escrituras podemos ver y podemos estar atentos. Al explorar estas profecías, no solo encontramos lo que va a pasar, sino lo que ahora mismo en el ámbito político, económico, social, cultural y de salud está aconteciendo. ¿Cómo impactan las profecías de Daniel hoy? ¿De qué manera pueden darnos una luz, una perspectiva en medio de la turbulencia que estamos viviendo? Por ejemplo, vamos a ver 4 aspectos muy rápidos de este libro. El imperio de la bestia, por ejemplo. La profecía de los 4 reinos, Daniel capítulo 2 y 7. En los capítulos 2 y 7, la profecía describe la visión de una estatua que son 4 bestias y representan 4 imperios sucesivos. El babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. 4 imperios. Sin embargo, la parte más impactante de esa profecía que vamos a estudiar describe un reino eterno que destruirá a esos 4 imperios, el cual se establecerá con la llegada de la piedra cortada a mano que representa a el reino de Dios. ¿Cómo se aplica esto hoy? Bueno, a lo largo de la historia hemos visto la caída de grandes imperios, la subida del imperio Babilonia y la caída, la subida del imperio medo-persa y la caída, la subida del imperio griego y la caída, la subida del imperio romano y la caída. Y ahora estamos viendo no solamente el colapso, lo último que le queda al imperio romano, sino que estamos visualizando que pronto se acerca el poder del reino de Dios para establecerse en la tierra. En este mundo actual, la política global está dominada por superpotencias, como por ejemplo China, Estados Unidos, la Unión Europea. Pero incluso esas grandes naciones enfrentan grandes desafíos. La profecía de Daniel nos recuerda que, aunque los imperios terrenales pueden ascender, también pueden caer, pero el reinado de Dios Todopoderoso nunca caerá. En tiempos de tensión geopolítica como la que estamos viviendo ahora mismo, la promesa del reino de Dios es eterna y esa promesa nos debe dar esperanza y nos debe dar perspectiva a todos los creyentes en Jesucristo. Otro aspecto del libro de Daniel es el reino que destruirá la maldad con la venida del Hijo del Hombre. Y eso lo encontraremos y estudiaremos en Daniel 7, 13 y 14, por ejemplo. Una de las visiones más poderosas del libro de Daniel, el profeta observa la llegada del Hijo del Hombre, el anciano de días, Dios Todopoderoso, que le da autoridad y dominio sobre todos los pueblos y todas las naciones a Jesucristo.
¿Cómo impacta esto en el mundo actual? Bueno, hoy estamos viviendo un auge de la injusticia, la violencia, el desorden global. Las crisis humanitarias afectan a cualquier país del planeta. Además, la desigualdad económica y el cambio climático están creando nuevas formas de pobreza y de sufrimiento en el mundo. Y la visión de Daniel con la llegada del Hijo del Hombre es que no habrá más injusticia, todo será justicia. Él restaurará la justicia y pondrá fin al sufrimiento humano. Para los creyentes, esta profecía es un recordatorio poderoso de que aunque el mal parece predominar por un tiempo, Dios vendrá a reinar. Otro tema que les dije que eran 4 temas importantísimos del libro de Daniel. Hoy estamos introduciendo el libro de Daniel. Otro tema de esos 4 importantísimos es la creciente presión para la adoración global, el tiempo de la idolatría. Daniel capítulo 3, ahí lo vamos a ver. Y eso nos recuerda la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, ¿no? Quienes se niegan a adorar la estatua de Nabucodonosor. Es una de las más famosas historias del libro de Daniel. Y en este relato, 3 jóvenes se enfrentan a la muerte por no adorar a esa estatua. Bueno, ¿cómo se relaciona eso en la actualidad? Hoy, el mundo moderno, estamos viendo cada vez más presiones en torno a la adoración global, en forma de aceptación de valores, de principios que antes no eran catalogados como valores morales, éticos y espirituales. Hoy estamos viendo una proliferación de esos supuestos valores y la adoración global a determinadas circunstancias y aspectos del cambio de vida que estamos viendo en cualquier esquina de cualquier ciudad del planeta. La lección para los cristianos es clara. El mundo puede presionar a que renuncien a sus creencias, pero los creyentes en Jesucristo debemos mantener la fidelidad que Dios requiere, la integridad espiritual sin importar las consecuencias. En este mundo, donde estamos siendo tan presionados con esta desigualdad, ahora es el momento de reservar y preservar la fe en Jesucristo. El último tema, 4 tema del libro de Daniel, trascendental, es el reino de Dios y el final de los tiempos. La visión de los últimos tiempos que Dios le dio a Daniel en capítulo 12, lo vamos a mirar ya al final del diplomado. El último capítulo de Daniel ofrece una visión clara de los últimos tiempos, cuando habrá una resurrección de los muertos, un juicio final y una recompensa para los justos. El mensaje de que el pueblo conoce a su Dios y se esforzará y actuará, Daniel 11:32, es una llamada a la acción para los fieles en medio de la tribulación. En síntesis, hermanos, el libro de Daniel tiene mucha relevancia para el tiempo actual. Hoy en día hay un interés creciente en el estudio de las profecías apocalípticas, impulsado por el caos mundial, las guerras, las pandemias y el cambio climático. Y muchos profetas han surgido, ¿no? Aunque el enfoque principal del libro de Daniel no es predecir fechas exactas, nos desafía a vivir con esperanza y con propósito. Muchos profetas han surgido, pero nosotros vamos a los profetas bíblicos, a la profecía, y en este caso al profeta Daniel. Este libro, hermano, nos invita a vivir con esperanza, pero también con responsabilidad, sabiendo que estamos en los últimos tiempos. Las profecías de Daniel no solo nos son relevantes para comprender el futuro, sino también para transformar la vida que vivimos en la actualidad. En un mundo lleno de incertidumbre y de caos, el libro de Daniel nos recuerda que Dios es soberano y su reino prevalecerá. Las visiones de Daniel nos invitan a vivir con un propósito claro, hermanos. ¿Cuál es el propósito? Ser fieles a Dios, trabajar por la justicia, por la esperanza y por el establecimiento del reino de Dios en la tierra por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tiempos de crisis, como los que enfrentamos actualmente, la fidelidad, la esperanza y la confianza en la soberanía de Dios son más necesarios que nunca. El futuro de Dios no es un futuro solamente prometedor para en los días venideros, sino que es un futuro que promete estar con nosotros todo el tiempo. El futuro está corriendo y cada día que pasa estamos llegando a ese futuro que para ayer, hoy era futuro, y para mañana, y hoy el mañana es futuro para hoy. Pero todo el tiempo está corriendo en ese futuro profético, y Dios todo el tiempo está con nosotros y nos dice: no teman, yo les ayudo. Y dice Cristo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Hermano Abel Guerra continúa con la exposición de la primera clase del libro de Daniel. Adelante, mi querido hermano Abel Guerra. Perfecto, muchas gracias. Dios bendiga a cada uno de los que ya pueden estar conectados en esta primer clase. En lo personal, quiero enfatizar sobre el autor del libro de Daniel, el contexto histórico de cómo fue que el reino de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia y las razones por las cuales sucedió. Nos queremos enfocar en esas tres cosas. Primero, el autor y la fecha. Pues la mayoría de teólogos coinciden en que fue el propio Daniel el que escribió el libro de Daniel. Algunos piensan que posiblemente Daniel escribió la mayoría y algunos de sus escribas completó algunas partes de ese libro. Pero respecto a cuándo sucedió el exilio del reino de Judá y cuándo fue escrito el libro de Daniel, podemos indicar que eso sucedió aproximadamente desde el año 605 antes de Cristo, años 605 antes de la era cristiana, aproximadamente según los libros de historia. Y también lo vamos a enfocar según la tradición judía. Repito, el año 605 antes de Cristo, según la historia, es cuando inició la conquista del reino de Judá, porque el rey Nabucodonosor, el rey del imperio de Babilonia, dominó y conquistó al rey de Egipto, al faraón, y de paso conquistó en esa oportunidad también al reino de Judá, pero no lo sometió totalmente ni se lo llevó en cautiverio a los judíos. Con el tiempo, el rey de Judá se rebeló ante el dominio del rey de Babilonia y por eso es que la tradición judía indica que al final, la derrota final del reino de Judá fue cuando el templo de Dios construido por Salomón en Jerusalén fue destruido. Y eso sucedió, según la tradición judía, el 9 del mes de Ab del año 586 antes de Cristo. Repito, según la tradición judía, lo que ellos enseñan a sus miembros, el primer templo de Jerusalén fue destruido el día 9 del mes de Ab. ¿Por qué lo digo así? Porque los judíos tienen meses diferentes a los calendarios, al calendario nuestro, que es el calendario gregoriano. Los judíos tienen su propio calendario y ellos tienen sus nombres diferentes a cada mes. Inclusive no coincide exactamente como digamos, podríamos decir qué fecha cayó exactamente en nuestro calendario gregoriano. Pues el mes de Ab cae entre el mes de julio y agosto en nuestro calendario. Y, pero sí nos da un aproximado para saber que fue entre julio y agosto del año 586 antes de Cristo, cuando el primer templo fue destruido y ahí terminó la derrota del reino de Judá. O sea, empezó muchos años antes, como ya lo dijimos, desde el año 605 antes de Cristo, pero igual que las guerras entre diferentes países no terminan de un día para otro, ¿verdad? Podemos ver en la actualidad las guerras entre los países que estamos escuchando por las noticias, que ya tiene más de 3 años y continúa la guerra. De igual forma, las guerras en la antigüedad eran así, lógicamente. Pues eso es respecto a la fecha. Y durante ese periodo fue que el libro de Daniel fue escrito. ¿Por qué razón? Porque entre los cautivos que el rey Nabucodonosor se llevó del reino de Judá, se llevó al rey de Judá, al rey Joacim, pero también se llevó a varios príncipes. Y es uno de esos príncipes era Daniel y sus 3 amigos, a los que en Babilonia les pusieron por nombre Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran príncipes, eran parientes del rey de Judá y que también se lo llevaron cautivos. ¿Y qué vamos a aprender nosotros con el estudio de Daniel, pero principalmente con Daniel como persona? Podemos aprender que nosotros, si obedecemos a Dios estando en diferentes circunstancias o en diferentes países, siempre Dios será fiel para su pueblo, como lo fue con Daniel, como lo fue con Sadrach, Mesach y Abednego, pero siempre y cuando
su pueblo le obedezca su palabra. Porque también es importante mencionar por qué razón el reino de Judá fue llevado cautivo. Si podíamos pensar, si y no que era el pueblo de Dios, pues entonces es importante meditarlo para que nosotros también aprendamos de esos ejemplos, aprendamos al respecto. Cuando los israelitas fueron sacados de la cautividad de Egipto, Dios les prometió la tierra prometida, la tierra de Israel, la tierra de Canaán, y así fue. Pero les dio eh, algunas circunstancias, que ellos tenían que hacer, que era obedecer la palabra, obedecer la ley que Moisés les dio. Pero los israelitas poco a poco fueron desobedeciendo la ley, tanto que el mismo Salomón dice la Biblia que pecó ante Dios, porque tomó muchas mujeres y algunas de ellas, dice la Biblia, que él mismo les permitió que hicieran ídolos a sus dioses, y ese fue un pecado que Dios no pasó por alto. Por eso está que cuando ya el hijo de Salomón gobernaba el reino de Israel, entonces Dios permitió que ese reino fuera dividido en dos, el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur llamado reino de Judá con 2 tribus, la tribu de Judá y la de Benjamín. ¿Y por qué lo estoy mencionando también el reino del norte? Para que aprendamos que antes de que el reino de Judá, donde vivía Daniel, fueran llevados cautivos, antes los del reino de Israel, las 10 tribus del norte, habían sido llevadas cautivos, pero por el imperio asirio en el año aproximadamente 722 antes de la era cristiana. ¿Y por qué razón se lo llevaron cautivos? Porque sus reyes, el rey Acab, por ejemplo, la reina Jezabel, se hundieron en la idolatría y también la mayoría del pueblo siguió el ejemplo de ellos. A raíz de esos pecados, Dios entregó al reino del norte, al reino de Israel, para que el rey de Asiria, los asirios, el imperio asirio los dominara y se los llevara eh, esclavos a diferentes tierras en el año 722 antes de Cristo. Pero el reino de Judá no cayó ante ante las amenazas del rey de Asiria, tanto que dice la Biblia que uno de los jefes del ejército de Asiria llegó a decir palabras contra el Dios mismo, contra el Dios de Israel, y decía abiertamente en Jerusalén: nadie podrá librarlo de la mano del rey de Asiria, porque no ha habido Dios en la tierra que libre a ninguno de los otros pueblos que el rey de Asiria ha podido dominar. ¿Y por qué a ustedes podrán escapar de nuestras manos? Dice en Isaías 37, 5 al 7. Pero el rey de Judá, repito, el rey de Judá se salvó en el año 722 antes de Cristo. No pudo el rey de Asiria dominarlo, porque el rey de Judá, el rey Ezequías, lo primero que hizo fue buscar al profeta de Dios, al profeta Isaías. Y el profeta Isaías le dijo: no temas, porque Dios te respaldará y te guardará, porque contra Dios ellos no pueden. Y así sucedió efectivamente. Ustedes lo pueden buscar ya detenidamente, Isaías 37, 5 al 7. Y así sucedió. El reino de Judá se libró del reino de Asiria. Pero ¿qué sucedió? Murió el rey Ezequías, murió Isaías, y un descendiente del rey de Ezequías, que eran descendientes de David, descendientes de Salomón, ellos fueron abandonando la ley de Dios. Y en el tiempo del rey Joaquín, dicho en otras palabras, estaba el profeta Jeremías, y al rey Joacim no le daba importancia al profeta Jeremías ni a la palabra del Señor. Y en una oportunidad en Jeremías capítulo 22, versículo 1 en adelante, podemos ver por qué fue que el reino de Judá cayó ante el rey Nabucodonosor. Dice: así dijo Jehová, estoy leyendo Jeremías 22:1. Así dijo Jehová, dice Jeremías: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová:
haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. El versículo 5, mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Y el versículo 8, y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron al pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Esta cita era importante mencionarla porque la pregunta lógica es, ¿por qué Dios permitió que se llevaran cautivos a lo del reino de Judá? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque ellos dejaron los mandamientos de Dios, esa es la respuesta. Pues que Dios nos ayude a nosotros como cristianos para no cometer los errores que cometieron los del reino de Israel primero y luego los del reino de Judá. Dios nos llama, Dios nos invita a que obedezcamos su palabra, sus mandamientos. Y si así lo hacemos, en diferentes circunstancias que estemos, de repente perdemos un trabajo, pero Dios en su misericordia puede abrirnos otras puertas. Nos pueden suceder circunstancias difíciles, pero en medio de todo eso, Dios promete, así como le promete en su palabra, siempre estar con nosotros. Y así lo hizo con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, aún estando ellos en el exilio en tierra de Babilonia. Así que esa es la participación mía en esta oportunidad, Amén. invitándonos a que busquemos a Dios siempre, no abandonemos su palabra y Dios promete bendecirnos, guardarnos en cada lugar donde estemos. Bendiciones. De momento, hasta ahí llega mi participación. Amén, hermano Abel, muchas gracias por su excelente participación. Recuerden, hermanos, que hoy estamos en el primer día del diplomado, así que hoy estamos introduciendo el libro de Daniel. Ustedes recibieron ahí todo el bosquejo, ¿no? Así que estamos en la introducción del libro y por eso es que estamos haciendo esto. La próxima clase también se tratará sobre cómo comprender las divisiones del libro de Daniel. Y hasta la tercera clase empezaremos a ver el capítulo 1 de Daniel. Así que mientras eso llega, yo les animo a que lean en su casa el libro completo de Daniel, del 1 al 12, capítulos del 1 al 12, lean Daniel. Hermana Karina de Jordán con nosotros, a continuación también para hablarnos en esta clase sobre la división un poco del libro de Daniel. Adelante, hermana Karina. Buenas noches a todos, buenas noches, pastor. Muchas gracias por estar, pues, por darnos esta participación. Y bueno, en el desarrollo, se desarrolla después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Entonces vamos a ver un poquito acerca de la división del libro ahorita. Habían saqueado la ciudad y su templo se habían llevado a los israelitas al exilio. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 24, lo que nos mencionaba el hermano Abel, ¿verdad? Que el rey Joaquín era el que estaba reinando Judá y pues él estaba en ese momento en el poder, ¿verdad? Entre ellos estaban los 4 hombres de familia real de David, ¿verdad? Entonces ahí vemos a Daniel, que era Belsasar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesach y Azarías, que fue llamado Abednego después. A primera vista, el diseño del libro parece ser bastante sencillo, pero no lo es, ¿verdad? Entonces, diseño y división del libro. El lenguaje del libro en el capítulo 1 vemos que estaba escrito en hebreo. De los capítulos 2 al 7 lo escribieron en arameo y luego los capítulos del 8 al 12 fueron escritos nuevamente en hebreo. De los capítulos del 1 al 6, ahí podemos encontrar historias de Daniel y sus amigos en Babilonia, la cuna de la idolatría mundial, ¿verdad? La fe, podemos observar en estos pasajes, pues, la fe en el exilio, lo que ellos tuvieron, la sabiduría divina y la fidelidad a Dios en medio de la presión de los babilónicos. Estaban ejerciendo sobre el pueblo, pues, y sobre estos muchachos. Al final, Dios los libra y ellos terminan siendo exaltados por el rey. También notamos que hay sueños de reinos futuros y el tiempo del fin, ¿verdad? En los capítulos 2, 4 y 5 se muestran diversos sueños del rey que solo Daniel puede interpretarlos y que representan el poder y el orgullo imperial.
Podemos ver, por ejemplo, como ejemplo, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones, en el capítulo 6. Él es sentenciado a ser echado en el foso de los leones por negarse a orar y adorar al rey como un dios. Al final, Dios lo libra de las bestias, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios. Los capítulos del 7 al 12 podemos encontrar profecías y visiones de Daniel acerca del futuro. En el capítulo 9 podemos encontrar como ejemplo la visión de las 70 semanas. Este es una oración que hace Daniel preguntando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, verdad? Se encuentra en una situación de confusión, por lo que consulta el rollo del profeta Jeremías en el capítulo 25, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Entonces Daniel le pide a Dios que cumpla su promesa pronto, ya que el tiempo estaba por terminar según sus cuentas, ¿verdad? Según las cuentas de Daniel. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que el tiempo en exilio continuará y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó, ¿verdad? Ahora, como temas claves que podemos encontrar acá, un entendimiento correcto de Daniel ayuda a la interpretación apropiada del libro de Apocalipsis, debido a que en ambos libros se usan los mismos símbolos y profecías paralelas, lo que nos comentaba nuestro pastor al principio de este tema. También encontramos la soberanía de Dios sobre los reinos del mundo. Lo vemos en los capítulos 4 y 5, donde Nabucodonosor y Belsasar, su hijo, se muestran muy arrogantes delante de Dios, quien les advierte a ambos por medio de los sueños y visiones. Nabucodonosor es golpeado por la locura, pero al final reconoce su error y se humilla, su humanidad regresa y es restaurado como rey. Al contrario, con su hijo, ¿verdad? En contraste con esto, ¿verdad? Su hijo Belsasar, quien no reconoce que está mal su postura, su conducta, no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche, ¿verdad? Por la arrogancia que tenía en su corazón. Las dos historias toman imágenes de Génesis 1 y 2 y del Salmo 8, en donde se nos describe que fuimos hechos nosotros a imagen y semejanza de Dios, para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo a nombre de Dios. Pero cuando nos desviamos de ese propósito, nos volvemos menos que humanos, ¿verdad? Similares a las bestias. Entonces, tenemos que permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón que somos creados a imagen y semejanza de Dios y pues es Dios, ¿verdad? El que nos dio esa capacidad, esa cualidad a nosotros. También tenemos que notar la fidelidad en medio de la persecución. Lo podemos apreciar en los capítulos 1, 3 y 6, en donde se muestra la determinación, la firmeza en no adorar a los dioses del imperio o al rey como a Dios, ¿verdad? Y pues estos jóvenes, los 4 príncipes que fueron llevados al servicio del rey, se mantuvieron firmes en eso. También encontramos la oración y la sabiduría espiritual. Daniel oraba con intensidad por el perdón de Israel y su retorno a Jerusalén para reconstruir el santuario del Señor y Dios, y le envió a su ángel para revelar la nueva verdad sobre las 70 semanas, ¿verdad? Entonces él se mantenía en constante comunión con Dios y pues Dios le respondía también. Vemos las profecías del Mesías y el fin de los tiempos. Se hace referencia a la otra semana, o sea, 7 años todavía futura, llamada en otro lugar tribulación, lo encontramos en Daniel 9:27, o el tiempo de angustia de Jacob, que lo podemos encontrar en Jeremías 37. Evento que termina con la segunda venida de Cristo y el fin de este siglo. Pues tenemos ahí un pasaje que podemos encontrar en Mateo 13:40. El punto de Daniel que encontramos para todas las generaciones de lectores es que este libro encontramos un patrón y una promesa. El patrón es que los seres humanos se vuelven bestias cuando no reconocen el reino de Dios. La promesa es que Dios confortará a la bestia y rescatará al mundo al traer su reino sobre todas las naciones. Y aquí pues tomo unas palabras que dijo el pastor al principio, ¿verdad? Es adoración global. Podemos leer, por favor, todos Daniel 1:8, donde dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
no con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Entonces Daniel tenía un propósito, una determinación. Me llamó mucho la atención de que estos jóvenes tenían, cuando fueron llevados, 15 años. Eran unos adolescentes jóvenes, estaban pues comenzando a vivir y ya tenían ellos bien inculcado en su mente y en su corazón lo que es ser hijo de Dios, ¿verdad? De la descendencia de David, del linaje de David. Entonces ellos tenían bien guardado eso, bien arraigado eso. Entonces que nosotros podamos implementar eso también en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos, ¿verdad? Desde pequeños. Y ahora vamos a buscar, por favor, el versículo 17 de ese mismo capítulo. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y para concluir, el 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Entonces, que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a todos a poder comprender para que podamos mantenernos firmes en la fe. Le dejo el micrófono, pastor. Amén, hermana Karina. Muchas gracias por la excelente participación de hermana Karina de Jordán también. Hermano Ernesto, lo tenemos con quebrantos de salud esta noche, oramos por él. Hermanos, es impresionante lo que está hablando hermana Karina. Y si ustedes le han puesto atención a la clase, yo sé que la clase es muy noche, pero la hacemos por razón de que no podemos a otro horario. Pero hermanos, tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el mundo. Porque si bien es cierto, hermano Abel nos estaba hablando un poquito de la historia de cómo está diseminado el libro, hermana Karina un poquito también, pero ya nos venimos adentrando al presente, hermanos. ¿Qué significa el libro de Daniel en el presente? Ya vamos a escuchar la conclusión en todas las clases con hermano Osvaldo Ortega, pero solo déjenme recordar y déjenme preguntar, ¿qué significa el libro de Daniel en el presente para nosotros, hermanos? ¿Qué significa este libro? ¿Qué es lo que representa? Está a punto de surgir en el mundo por ejemplo, esas 2 bestias que menciona muy gráficamente el libro de Daniel. Y el libro de Apocalipsis dice que una bestia surgirá de la tierra y otra surgirá del mar. Hermanos, estamos viendo la convulsión geopolítica global, que es una maraña que no se entiende, como una tela de araña que uno no entiende dónde está tejiendo la araña. Pero así está ahora la geopolítica mundial. ¿De dónde surgirá esa bestia llamada Anticristo, la primera bestia que surge del mar? ¿Qué es el mar? El mar revuelto de todo lo que está pasando en el planeta, ese mar revuelto de cosas. ¿De dónde surgirá la segunda bestia, que es el falso profeta, que será una bestia, una persona religiosa, ¿no? Que vendrá, como decía hermana Karina, para unir la adoración global, que ya se está dando, hermanos. Es que la adoración no solamente es a un Dios, la adoración es a las cosas en sí, y lo que nos está obligando la Agenda 2030 y 2050 de Naciones Unidas es impresionante. El libro de Daniel es tan claro, hermanos. Hoy estamos empezando el diplomado, pero van a ver cuando empecemos los capítulos de Daniel, es tan claro el libro en la profecía bíblica que yo me asombro por la claridad tan exacta, que incluso llego a pensar que tiene más claridad que el libro mismo de Apocalipsis, porque Daniel está muy graficado con esta imagen, con esta estatua, ¿no? De los 4 imperios y con las bestias. Es una gráfica tan fiel a lo que está pasando en el mundo, tan fiel, ¿no? Así que hermano Osvaldo, con la conclusión y luego abrimos la participación de todos. Hermano Osvaldo, adelante, le escuchamos. Hola a todos. Pues sí, como lo decía Pastor Andy, hoy es el panorama, ¿verdad? Esta semana y la próxima semana es el panorama, entonces parecen muchos datos, ¿verdad? Que por aquí, por allá, y son muchos datos por todas partes, pero este es solo el inicio. Poco a poco se va a ir desglosando y vamos a ir aprendiendo cada parte del libro, ¿verdad? Hoy vemos que el libro de Daniel es más que un relato histórico únicamente, sino que es una poderosa demostración de la soberanía de Dios y de su control absoluto sobre la historia. O sea, a Dios no le sorprenden los acontecimientos políticos, no, Él utiliza el mundo, las naciones, todo para cumplir sus propios propósitos. En el libro de Daniel vemos que desde el exilio de Judá
hasta las visiones del presente para nosotros y del futuro incluso, Daniel nos muestra que Dios no solo gobierna sobre imperios en la tierra, sino que también en medio de todo eso sostiene a sus hijos en medio de la adversidad, que eso es muy importante. Las historias de Daniel y sus amigos nos desafían a vivir con fidelidad, como lo decía hermana Karina, aun cuando nos enfrentamos a pruebas y a presión. La confianza en Dios de Daniel y sus amigos y su valentía nos recuerdan que la obediencia a Dios siempre es recompensada. Eso es muy importante también, es otro dato ahí muy importante lo que decía hermana Karina. Al mismo tiempo, las profecías de Daniel nos invitan a mirar más allá del presente, a mirar más allá y a confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Hay una frase que me gusta mucho que es que los cristianos debemos mantener los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo, ¿verdad? Viendo siempre al futuro, al presente, y que se cumplirán, los planes de Dios se cumplirán en su tiempo perfecto. Y por último, este estudio del libro de Daniel que estamos iniciando, ¿verdad? Pero que tengamos en la mente de que este estudio es para motivarnos, aparte de aprender, también a motivarnos a vivir con convicción, a confiar en la soberanía de Dios y a mantener la esperanza en sus promesas, sabiendo que su reino, el reino de Dios y su voluntad siempre prevalecerá. Siempre los planes de Dios se cumplirán. Amén. Entonces, esta es mi conclusión, ¿verdad? Del día de hoy. Y queremos dejar el tiempo abierto. Tenemos todavía un buen tiempo para preguntas, comentarios de todos, ¿verdad? Yo sé que más de algunas personas estaban ahí también escribiendo en el chat, para poder comentar, preguntar algo, aprovechar que los maestros están disponibles. Entonces dejamos ahorita el tiempo para que se puedan desmutear y hacer su participación. Siempre, por favor, que pueda ser en la brevedad, ¿verdad? Para que más personas puedan participar. Ahí dejamos el tiempo abierto. ¿Quién quiere participar? Ahí que se desmutee. Amén. Amén, hermano Osvaldo, gracias. Y sí, el tiempo está abierto, hermanos. Los 4 aspectos importantísimos, trascendentales del libro de Daniel y de este diplomado, recuerden, no lo olviden, ya lo decía hermano Osvaldo en la conclusión, y lo decíamos todos en nuestra locución. El primer aspecto es el imperio de la bestia. Ya hay que poner atención en el mundo. ¿Quién va a ser esa bestia? El segundo aspecto, hermanos, es el reino que destruirá la maldad, o sea, la venida del Hijo del Hombre. El tercer aspecto es la adoración global, la presión para la adoración global que será por la bestia, el falso profeta. Y en la cuarta opción, el cuarto tema trascendental del libro es el reino de Dios que se establecerá al final de los tiempos. Hermanos, estos son los 4 aspectos importantes de este diplomado. ¿Quién quiere participar? Adelante, le escuchamos. Amén, hermana Elizabeth. El Señor los bendiga. Estoy feliz por estar de nuevo en estas clases, pues es apasionante. Lo que más me impacta sobre el libro de Daniel es ver cómo está Israel de nuevo. Está siendo vapuleado literalmente por Medio Oriente. La meta de nuevo está llegando a ellos de exterminarlos tal cual fue como en el libro de Daniel, o sea, Esdras, Nehemías, Esther, todos estos libros. Zacarías también es otro libro muy cruente en lo que es la profecía sobre el libro de Israel, o sea, sobre la vida de Israel. Y literalmente es que ya nos falta poquito. Ya lo que estamos viviendo, ya vamos adentro, literalmente me atrevo a decir, de esos dolores de parto. Vemos de nuevo ese terremoto fuerte que pasó ahorita en Tailandia, si no estoy mal. En Birmania, sí. Entonces, eso ya es muy fuerte de nuevo. Las señales se están cumpliendo, capítulo 24 de Mateo también. Todo esto juega un entorno y yo considero que la profecía más fuerte está en Daniel sobre los tiempos literalmente que ya estamos viviendo. Las bestias. Gracias, hermana. Sí.
No, gracias hermana Elizabeth. Perdón porque la corte, pero tenemos un Claro. minuto para cada uno porque si no, no podemos participar los demás. Gracias hermana Elizabeth, gracias. Hermano Jorge Guinea, adelante. Y pongan su mano virtual los que quieran participar, que después de hermano Jorge, ahí van todos. Adelante hermano Jorge, perdón hermana Elizabeth, un abrazo. Buenas noches, hermanos, que Dios nos los bendiga a todos. Aquí felizmente muy bendecido me siento de parte de Dios compartir con ustedes este bendito y maravilloso libro de Daniel. Bueno, mi primer comentario, hermanos, es de que ahí en el libro de Daniel, hermanos, que se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es paralelo al libro de Apocalipsis. También he encontrado algo que me llamó la atención, hermanos, de que es un hombre al que no se le halló errores, ¿verdad? Entonces, aquí, hermanos, nos deja un mensaje clarísimo a nosotros, como por ejemplo, para los cristianos que le ponen excusas para decir cuando caen en algo, algún pecado, si cayó David y no voy a caer yo, ¿verdad? Entonces, vemos pues que Daniel fue un hombre que no cayó, hermanos. Entonces nosotros tenemos que seguir también esos pasos, hermanos, y también me deja un mensaje muy... por ejemplo, hermanos, los utensilios que utilizó el hijo de Nabucodonosor o el nieto. Y ahí él de una vez, más que todo, firmó o sentenció su muerte, hermanos. Entonces vemos pues de que Dios, hermano, es delicado con las cosas de él y que tengamos cuidado. Y ese es mi pequeño comentario, hermano, y les agradezco bastante por el tiempo. Gracias, hermano Jorge Guinea. Así, hermanos, un minuto para cada uno, minuto y medio por ahí máximo. Hermano Carlos Calderón, creo que usted está en la ciudad de Los Ángeles, California, o en alguna ciudad de California, ¿es cierto o no? Buenas noches, les saludo desde San José, California, aquí en el Silicon Valley, cerca de San Francisco. Buenísimo, Gracias ahí a la par de Google está usted, qué bueno. A ver, hermano, le escuchamos. Y todas las tecnologías mundiales están aquí en Santa Clara. Gracias a mi prometida María Teresa Barrios, que se congrega ahí con usted, ella me invitó, estoy muy complacido, extasiado de lo que estamos aprendiendo, y soy de Iglesia Cristiana Verbo, familia Verbo, que la central está en Guatemala, y creo que es un estudio muy lindo porque el cuerpo de Cristo se edifica. O sea, todos somos cuerpo. Entonces, qué lindo sería que hubieran miles de hermanos de muchas congregaciones acá para poder aprender de esta escatología tan deliciosa. Pastor Andy, yo escucho sus mensajes y sus pequeños mensajes que usted da en las redes sociales, muy buenos. Y los felicito por esto y gracias por poder permitirme estar con ustedes, mi familia amada. Extraño mi país, ya quisiera regresarme, pero me falta un poquito, los extraño. No hay como Guatemala y no hay como la palabra fresca que ustedes nos dan. Y el libro de Daniel a mí me deja mucho porque algo importante en este tiempo, ya para terminar, es que comprendamos que más que evangélicos nosotros tenemos que ser bíblicos. Y la palabra de Dios es lo único que nos va a salvar en este tiempo final. La palabra no cambia, los tiempos cambian. La gente quiere adaptar los tiempos a la escritura. No, la escritura no puede ser cambiada. Los tiempos se sujetan a la palabra y eso es lo rico. Y acuérdense que la Biblia dice que no es que caigan terremotos o pestes o cosas que van a pasar cuando Él venga. Eso va a pasar. Él dijo no. Cuando pasen terremotos y todo eso no vengo. Pero cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, ahí vengo. Y por todas las redes sociales, casi no hay lugar donde el evangelio del reino no se esté predicando. Entonces ya todo el mundo casi sabe de la palabra. Es necesaria las redes sociales porque el evangelio llega, pastor. Entonces estamos en el sprint final de los tiempos porque la señal que Jesús dijo que Él viene es cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Gracias, Pastor Andy, muchas gracias allí. Los amo mucho, mis guatemaltecos amados, y para ahí algún día llego por allá. Y muchas gracias, y yo voy a seguir en este estudio. Y gracias a Barrios por invitarme, a mi amor lindo, allá en Guatemala. La amo mucho. Gracias, hermano Carlos, hasta San José, California, allá en el área de Silicon Valley. Acabo de estar yo en California, qué excelente ese lugar. Acabo de estar ahí en San José, justamente en
San Francisco y toda esta área, ¿no? De San José. Así que, hermanos, saludos. Hermanos, yo estoy viendo a hermana Karina, hermano Abel, aquí los profesores, hermano Osvaldo, con nosotros. Y yo quisiera preguntarle, hermana Karina, usted habló de este tema que yo creo que es muy importante que lo toquemos de nuevo. ¿Cómo es la adoración global que se está empezando a generar hoy, hermanos? Sin mencionar aspectos de cosas que después YouTube puede bloquearnos o algo así, ¿no? Las redes, pero la adoración global, imagínense, toda esta cosa de género es como una adoración, se está volviendo como una locura, ¿no? Como una cosa que lleva a todos como que con la mente cegada a algo. Y es una locura que se está generando. Hermana Karina, ¿cómo ve la adoración global que se está empezando a gestar? Como que se le está allanando el camino a la segunda bestia, ¿no? Al falso profeta. ¿Qué opina usted? Bueno, pastor, yo creo que desde hace ya años que nos han venido bombardeando con ciertas cosas por medio de los medios de comunicación, ¿verdad? La televisión, la radio, y hoy en día, pues con toda la tecnología que se ha desarrollado y se ha extendido y que cada 6 meses se renueva o menos, creo yo, ¿verdad? No sé, pero todo nos ha venido a influenciar, ¿verdad? Ahora últimamente, pues veo yo que no estamos tranquilos si no tenemos nuestro dispositivo cerca y estamos checando qué hay de nuevo, o qué subieron, o qué quitaron, o qué pusieron, ¿verdad? Y aparte de la influencia que usted dice de todas las ideologías diferentes que nos quieren implementar, ¿verdad? A lo malo le llaman bueno y muchas veces, o la mayoría del tiempo, a lo bueno le dicen malo. Entonces, si nosotros, como decía el hermano en la locución anterior, que si nosotros no prestamos atención a lo que dice la Biblia, a lo que está en la palabra del Señor, podemos ser influenciados por esas corrientes que nos quieren desviar de la atención de buscar a Dios o de rendirle servicio y culto al Señor, y pues empezamos a buscar otras identidades que no nos corresponden a nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque al contrario, en lugar de ir menguando, todo esto va a seguir creciendo, ¿verdad? Entonces van a querer pues opacar la luz del Señor, ¿verdad? Para hundirnos en esas tinieblas. Entonces, por favor, pues Sí. pongamos atención a esto, ¿verdad? Amén, hermana Karina. Y miren la adoración global, hermanos. Como decía hermana Karina, va poco a poco, pero va firme, ¿no? Miren estos aparatejos, estos aparatitos que tengo en mi mano, hermanos. A muchos hoy le rinden adoración. Mire, están más conectados a ese aparato que a la Biblia, que a la oración, que al Señor, que a todo, ¿no? Es que no se puede vivir casi sin el aparato. Usted sale de su casa sin el aparato y siente que se muere, como decía hermana Karina, ¿no? Es increíble, hermanos. Hay que prestar atención, hay que estar atentos. Hermano Abel Guerra, estos 4 jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, fueron fieles al Señor. ¿Qué lección nos puede dejar Daniel, hermano Abel y hermano Osvaldo, para concluir con la fidelidad que tenemos que tener a Dios en este tiempo? Hermano Jorge Guinea decía algo maravilloso. Decía, a veces nosotros pecamos, decía, y decimos, ay, es que David pecó, ay, es que Salomón pecó. No, pero Daniel no pecó. Job no pecó. No se hallaron tachas en ellos. ¿Se recuerdan? Daniel era un hombre conforme al corazón de Dios, su corazón limpio. Hermano Abel, ¿cómo nos esfuerza usted a ser fieles al Señor en este mundo lleno de convulsión? Para finalizar, y después, hermano Osvaldo, y concluimos. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que Daniel y sus 3 amigos, Daniel era el líder espiritual de ellos realmente, pero él también tenía influencia de sus 3 amigos. Los 4 son buenos ejemplos que los jóvenes de las iglesias, porque ellos eran jóvenes, ¿verdad? Empezando por los jóvenes, porque yo sé que hay jóvenes acá y señoritas. Los jóvenes y señoritas deben imitar a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, que estando en un imperio lleno de perdición, donde lo que prevalecía eran los astrólogos y la idolatría, ¿verdad? Y toda clase de pecados mundanos, ¿verdad? Para ellos no había moral, la moral cristiana no existía, pero en medio de ese aún están, y eso que ellos eran, digamos,
los llevaron como esclavos al principio, a Sadrach, Mesach y Abednego, porque así fue, no los llevaron de príncipes. Pero estando ellos en medio de la esclavitud, ellos decidieron obedecer a Dios ante todo. O sea, el mensaje que ahí podemos encontrar en la historia de ellos es que no importa dónde estemos, en el lugar donde, por mucha antagonismo que hay en el ambiente donde estemos, nosotros debemos decidir ser fieles a Dios. Y en medio de cualquier circunstancia adversa, si nosotros decidimos obedecer a Dios, Dios promete respaldarnos y guardarnos. Y a su tiempo, como dice la Biblia, a su tiempo Dios nos recompensa siempre. Lo que nosotros hacemos en secreto o en público, de todas formas debemos rendir a Dios siempre obediencia y Dios nos recompensará en público, dice la palabra del Señor, siempre. Dios no se queda con nada, hermanos, eso es lo que podemos aprender, porque recordemos, ¿cómo fue llevado Daniel? Como un esclavo. ¿Cómo terminó Daniel en Babilonia? Siendo el segundo después del rey. O sea, no era fácil llegar a ser el segundo después del rey de Babilonia, ¿verdad? Y aún más, se murió el rey Nabucodonosor y los herederos del rey Nabucodonosor, y dice el libro de Daniel que después el imperio medo-persa dominó al imperio babilónico, y aún en el imperio medo-persa, Y no, Daniel. después Daniel también llegó a ser reconocido como una figura importante. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Eso es lo que podemos aprender ahí. Bendiciones. Amén, hermano Abel, muchas gracias, gracias, hermano, por la fidelidad del Señor que usted nos está alentando, principalmente a los jóvenes como Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Gracias, hermano Abel. Terminamos, hermano César, 1 minuto y luego, hermano Osvaldo, concluye. Adelante, hermano César. Hola, hermanos. Bueno, sí, solo quería agregar un comentario, y es que sí es como muy envolvente la cultura babilónica que sigue vigente, ¿verdad? No solo en los tiempos del profeta, sino que está plenamente vigente. Y como menciona el pastor, es algo que va pasito a pasito, pero va bien seguro. Y incluso yo lo que más puedo ver y como lo que más cuesta, y a lo largo de ya un poquito años me he estado dando cuenta, es la idolatría a la misma imagen humana mediante cultura y modas que hacen ver los valores que son verdaderos y son eternos, como los valores que la Biblia nos enseña, los hace ver como obsoletos y como cosas secundarias, y las va como reemplazando con formas de espiritualidad totalmente chuecas, pues, ¿verdad? Erróneas. Y esto lo hace ver como verdad, ¿verdad? Entonces Amén. es como muy, muy envolvente y muy difícil no ir mezclándose en eso, pero esa es la verdadera prueba, no mezclarse. Gracias, hermano César. Y miren lo que dice hermano César, qué impresionante. No había yo reparado en eso, pero es totalmente cierto. La cultura de Babilonia sigue estando en el mundo y de hecho al mundo se le llama Babilonia, ¿no? Todavía, porque es una cultura real. Hermano Osvaldo concluye y luego hermano Mauricio Navarrete nos despide con palabras de oración, orando por hermano Ernesto, nuestro maestro también, que hoy está con quebrantos de salud. Hermano Osvaldo, adelante. Haciendo alusión a lo que usted estaba diciendo, Pastor André, de la adoración mundial, ¿verdad? Y también el aspecto de los jóvenes. Hoy en día, la generación de hoy es la generación en la historia que más está siendo bombardeada con todo tipo de ideologías y de pecado de todo tipo a través de los medios digitales. O sea, no hay otra generación que ha tenido tanto bombardeo por todos lados de pecado, de ideologías torcidas, de ocultismo, de espiritismo, por todos lados, en todo tipo de entretenimiento y de contenido en internet. Y es importante tener el ejemplo de Daniel y de sus amigos para poder entender o hacer que los jóvenes puedan estar firmes, poder tener convicciones claras y poder seguir al Señor en estos tiempos finales, que son los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, y es muy relevante lo que Daniel vivió comparado con lo que los jóvenes de hoy y adultos también, ¿verdad? Vamos a tener que vivir y pasar. Y sin ir tan lejos, algo que se está pasando ahí debajo, nadie lo mira ni nada, pero hoy en día los niños de 3, 4, 5 años, 7, 8 años, hablan más al día, más tiempo, con inteligencias artificiales que con sus mismos padres. Hablan más, pasan más tiempo chateando con ChatGPT o hablando, ¿verdad? Porque ahora ya se puede hablar con ChatGPT
Ya se puede hablar con Grok, con Aria, con cualquier tipo de inteligencia artificial, se puede hablar gratuitamente y la inteligencia artificial siempre está ahí. Siempre te responde 24/7, no importa qué hora le escribas, te va a responder, te va a escuchar, te va a aconsejar. Se están acostumbrando las nuevas generaciones muy rápido a confiar más en una inteligencia artificial que en sus padres o en orar, confiar en el Señor. ¿Para qué? Si la inteligencia artificial yo le escribo y me responde y me hace sentir bien y me da buenos consejos. Y se están creando la imagen de un Dios digital ya desde muy chiquitos en su mente. Ahí agarran el teléfono de papá y ahí se ponen a hablar con ChatGPT. Y eso no está pasando frente a nuestros ojos y nadie se está dando cuenta. Esos niños en 10 años van a ser los adultos y no van a tener ningún problema con aceptar una inteligencia artificial que controle el mundo y controle todos sus aspectos de su vida, porque así crecieron, ¿verdad? Ya confían como un Dios digital en las inteligencias artificiales. Entonces todo está ahí, ya está todo montado. Son cuestión de algunos años para que todas estas piezas caigan en su lugar, ¿verdad? Ahí termino. Qué impresionante, hermano Osvaldo. Gracias por esta visión. Daniel 12:4 dice lo que hermano Osvaldo está diciendo. Dice que la ciencia irá en aumento y dice que muchos correrán de un lado para otro. Y ahora, hermano Osvaldo está diciendo que los niños están siendo adiestrados por esa inteligencia artificial. Estaba yo viajando con hermano Osvaldo hace unas semanas para Florida, Estados Unidos, y platicábamos largo y tendido ahí en los aviones sobre todo lo que está pasando con los niños principalmente, que a través de juegos electrónicos virtuales ya los están adiestrando para que ellos vayan tranquilamente aceptando un mundo virtual, un mundo que ya no es físico, que es real, pero es virtual, porque hoy la realidad está en la virtualidad, hermanos. La realidad ya casi no está en lo físico, sino que está en la virtualidad. Y los niños están aceptando esto, están emocionados con esto y pasando horas y horas y horas en esto. Así que un día, como dice hermano Osvaldo, aceptarán prácticamente y fácilmente a una figura de adoración global que será una bestia, que será un falso profeta, un anticristo, y lo harán sin problema alguno. Que Dios libre a nuestros niños cristianos de caer en eso. Por eso, atentos, hermanos, ¿qué están haciendo nuestros niños en estos aparatos? Hermano hermano Mauricio, digo, Oscar es su hijo, hermano Mauricio Navarrete, diríjanos con palabras finales de oración. Y hermanos, todos, recuerden leer el libro completo de Daniel. La otra clase, el otro martes, será igual que esta, pero vamos a definir los temas centrales de todo el libro. Y ya la tercera clase hablaremos de Daniel capítulo 1 y así nos vamos en adelante en el libro. Así que leamos Daniel, nos quedan 2 o 3 semanas para empaparnos del contenido del libro de Daniel. Hermano Mauricio, diríjanos con palabras finales. Amén. Gracias a Dios por la clase pues, que hemos tenido, la introducción a este libro. Mi Señor, a esta hora pues te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel con cada uno de nosotros, mi Dios. A esta hora siempre seguimos intercediendo por la vida de mi hermano Ernesto, por Dan, mi Dios, para que tú puedas obrar grandemente en la vida de este siervo, mi Dios, para que tú lo restaures, mi Dios, totalmente en su salud, pues, y que pueda estar acompañándonos con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, a esta hora, porque todos los que estamos acá, pues estamos contentos, felices, porque seguimos escudriñando tu palabra, Señor, para tener esa obediencia, esa actitud, esa fidelidad, esa pureza, pues que Daniel pues tuvo pues en esa ocasión, y que nosotros como hijos tuyos pues podamos mantenernos fieles a ti, mi Dios. Gracias, Señor, a esta hora. Danos un buen descanso, mi Dios, y bendícenos pues el resto de la noche y el día mañana, pues síguenos cuidando, bendiciendo y protegiéndonos en todo, Señor. Te lo pedimos a esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Mauricio. Gracias, hermana Karina, hermano Abel, hermano Osvaldo. Nos vemos el otro martes, primero Dios. No se vayan a desanimar. Ya nos quedan solo 21 clases, imagínense. Ya fue la primera clase, ya solo quedan 21. Así que ánimo, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Adiós. Feliz noche, hermanos. Hasta el próximo martes, hermanos. Bendiciones. Feliz noche a todos, hermanos. ¡Hola, Yeya! Saludos desde Silicon Valley. Feliz hermanos. Gracias a... Feliz noche a todos. Dios les bendiga. Feliz noche a todos. Bendiciones. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, bendiciones para todos.
Amén.